Y en unos momentitos vamos a compartir una escritura para la edificación nuestra, la bendita palabra de Dios. Preparación personal. Hoy en la mañana, con la noticia de David, se nos pregunta, nosotros nos mandamos mensajes a los pastores, nos mandamos mensajes todos los días, todos los domingos por la mañana, y la pregunta hoy en la mañana era: ¿estamos preparados para este tipo de situaciones? Para nosotros, el saber que ha pasado de esta vida a la siguiente, como que no es gran cosa, ¿va? Porque no teníamos relación con Él, personalmente no lo conocíamos. Pero ¿qué tal cuando sucede en nuestra casa? ¿Qué tal cuando sucede a nuestro alrededor? Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en State Farm, yo trataba de mantener mi relación con mis clientes lo más cercano posible. Y había un señor, uno de mis clientes, que había llegado una semana antes, había pagado sus biles, habíamos estado conversando lo difícil que se estaba tornando la vida y cosas así por el estilo, y él ya estaba retirado. Y una semana después me llega a decir su señora que su esposo había fallecido entre la semana de un corazón de ataque, de un ataque al corazón. Y se siente un poco feo, porque tú habías estado conversando con la persona y ni siquiera era mi familiar, pero era una persona con quien yo tenía un poco de relación. Ahora, cuando es un miembro de la familia, cuando es un amigo cercano en el cual nosotros tenemos relación diaria o relación semanal o relación de amistad o de familia, ¿estamos preparados para ese tipo de cosas? Y eso es lo que tú y yo debemos pensar. Nosotros debemos analizar todas las facetas de nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros estemos preparados. La vida, mientras avanzamos en el tiempo, no se vuelve más difícil, no se vuelve más fácil, se vuelve más difícil. Nosotros podemos ver en el lapso de los últimos 10, 15 años, y la vida es más difícil hoy en día, como que el mundo está más en descontrol. Ahora más que nunca es que la gente está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, aún deliberadamente delante de nuestras caras, y afirman esas cosas y están dispuestos a pelear contigo para llevar a cabo su agenda, sin importar qué es lo que pase a su alrededor, con tal de que la agenda se lleve a cabo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 18 nos dice lo siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Joel les dijo que nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y no somos el miembro que yo quiero ser. Tú no eres el miembro que tú quieres ser. Cuando tú llegas al conocimiento de Cristo Jesús, entonces pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, y Dios te coloca en el lugar donde Él quiere colocarte. Unos de nosotros somos mano, otros somos pies, otros somos pierna, otros somos lengua, otros somos ojos, oídos, y así sucesivamente cada uno de nosotros. ¿Quién nos da la función? Dios. Dios nos da la función. No hay razón por la cual tú y yo debemos estar alegando: no es que yo debo estar haciendo esto, no es que yo debo estar haciendo lo otro, es que a mí me sale mejor aquello y a ti te sale mejor esto. No, aquí el que manda es Jesús. Jesús es la cabeza del cuerpo, como nosotros podemos ver mientras leemos el capítulo 12 de Primera de Corintios. Jesús es la cabeza, y quien manda en el cuerpo es ¿quién? La cabeza, Jesucristo.
Entonces, el hombre es llamado por Dios para llegar a ser parte de la iglesia, o sea, para llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Jesús mismo dice en los evangelios: si ustedes no son llamados por mi Padre, ustedes no pueden venir a mí. Creo que lo dice en Juan capítulo 6. Entonces, Dios nos llama a cada uno de nosotros para nosotros poder llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, miembros del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que para que esto suceda nos es necesario llegar al conocimiento de Cristo Jesús, o sea, para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo, nos es necesario llegar al conocimiento de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, y nosotros llegamos a Él en arrepentimiento y en fe. Es sumamente importante aclarar esto. Si no hay arrepentimiento de la persona, no hay relación con Dios. Si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podemos tener una relación con Dios. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la fe toma acción dentro de nosotros y hay la razón por la cual podemos creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y así es como somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Mientras crecemos y conocemos, comenzamos a caminar siguiendo los pasos del Maestro, nos damos cuenta de la realidad de la vida. O sea que ahora, como hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y tenemos un propósito que sobrepasa todo entendimiento, y como resultado nuestra vida cambia en su totalidad. La persona que tiene a Cristo Jesús como su Salvador, su vida cambia, porque cambia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en él, porque su Espíritu Santo le guía, porque es un miembro de la iglesia y va entendiendo cuál es su lugar dentro de la iglesia. Como miembro de la iglesia entiende: ok, yo soy mano, ok, yo soy pie, ok, yo soy uña. Y así sucesivamente, cada parte del cuerpo. Dijo Joel: todos son importantes. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Ninguno somos más que otros. Pero vamos entendiendo esas cosas. Vamos entendiendo que tenemos un propósito y que es necesario lograrlo. He ahí la razón por la cual necesitamos esa preparación personal. Entendemos que todos en el Señor somos llamados a servir, evangelizar y discipular. ¿Sí? Esto a la vez es un mandato y es un don. Este asunto de evangelizar es un mandato y es un don, lo cual quiere decir que nosotros no tenemos opción. Si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, tu trabajo es servir, evangelizar y discipular, o sea, llevar las buenas nuevas de salvación para que otros puedan conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Esa es tu responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. En Hechos capítulo 2, versículo 18 nos dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes son los que profetizarán? Los que tienen el Espíritu de Dios, porque Dios ha derramado su Espíritu sobre estas personas. ¿Qué quiere decir profetizarán? Que sabrán decir el futuro y predecirán las cosas que vienen y podrán adivinar una cosa y otra. No, profetizarán quiere decir que sabrán dar las buenas nuevas de salvación, que es en Cristo Jesús, o que sabrán explicar el Evangelio y los misterios de la salvación de Dios, que es por arrepentimiento y por fe. Jesús, cada vez que se encontraba con estas personas: de cierto te digo, es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos, no verás el reino de Dios. De cierto te digo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Pedro: varones, ¿qué haremos? Pedro les contesta: arrepentíos y creer en Jesús para salvación de sus almas. ¿Arrepentíos de qué? Arrepentíos de vuestros pecados. La persona, sea hombre o sea mujer, sobre quien Dios depositará su Espíritu Santo, profetizará, dará el mensaje de salvación. O sea que todos somos llamados a hacer eso. Es un
mandato. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que aquí Efesios nos está diciendo que hay llamados. Unos son pastores, otros son maestros, otros son evangelistas, lo cual quiere decir para nosotros que Dios ha dotado a algunos hombres para evangelizar. O sea que tener esa facilidad, por así decirlo, de presentar el evangelio con esplendidez. Y nosotros vamos a notar, si prestamos atención, que cuando nos disponemos a llevar la tarea que Dios nos ha asignado dentro del cuerpo de Cristo, siendo manos, siendo pies, siendo boca y así sucesivamente, entendiendo, nos vamos a dar cuenta que eso es verdaderamente lo que mejor podemos hacer, lo que mejor sabemos hacer, porque lo estamos haciendo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, y es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahí es donde Dios nos ha colocado. Mira, hace tiempo atrás yo oí de un señor, no sé verdaderamente si era cierto, pero esta era una de las personas donde trabajábamos. Yo no lo conocía, pero yo escuché eso. Y creo que era un carpintero. Esta persona se mochó con el serrucho el dedo gordo de la mano. ¿Se acuerdan de las ideas que hablamos de la semana pasada? Él tuvo una idea. Porque se mochó el dedo gordo de la mano y lo llevaron al hospital. Pero no le pudieron. No sé si no encontraron el dedo o no se lo pudieron pegar. Pero él tuvo una idea. Móchenme el dedo gordo del pie y péguenmelo aquí en la mano, para yo tener mi mano completa. ¿Funcionó? ¿Qué tanto se parece el dedo gordo de mi mano y el dedo gordo de mi pie? Muy poco. Sin embargo, son dos miembros diferentes y hacen dos funciones diferentes. Por más que nosotros quisiéramos ver si ese hombre levanta su mano, nosotros nos daríamos cuenta, eso no se ve normal. Algo está raro ahí. Aunque no supiéramos meramente identificar cuál sería el problema, al ver nosotros alzar esa mano alzada, notaríamos que ahí había un problema, que no se mira normal. ¿Por qué? Porque el miembro no está donde debe estar, ni tampoco va a cumplir la función como debe cumplirla. Y así mismamente tú y yo dentro del cuerpo de Cristo, aunque no tengamos la facilidad para presentar el evangelio como aquel que ha sido llamado en su llamado específico para ser un evangelista, no quiere decir que tú y yo no debemos evangelizar. Somos llamados a evangelizar. Tú y yo somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí la razón de nuestra preparación personal, tanto como persona, al igual que como miembro del cuerpo de Cristo. Para otros, evangelizar es un poco más difícil, parece que consume mucho tiempo, es incómodo y a la vez puede dar lugar para que nos golpeen, nos insulten, nos humillen y así darnos nosotros por vencidos e ir al fracaso más fácilmente. ¿Y la responsabilidad? ¿Qué? Porque es un poco más difícil, ya podemos evadir la responsabilidad y decir, no, es que a mí no me nace, es que a mí no me sale. No, nuestra tarea como miembro del cuerpo de Cristo, sin importar cuál seas tú el miembro, es servir, evangelizar, discipular, rendir tributo a Cristo como ese miembro del cuerpo que eres, en todo tiempo y en todo lugar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 nos habla de la responsabilidad que tú y yo tenemos como miembros de ese cuerpo, y ese versículo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quiénes son esos nosotros? La iglesia.
el cuerpo de Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, en quien Dios ha depositado el Espíritu Santo para llevar a cabo esa responsabilidad. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para unos ciertamente es locura, pero para nosotros es sabiduría y poder de Dios. Ahora, un poquito más de preparación personal mientras caminamos con Cristo. ¿Qué nos es preciso hacer? Porque necesitamos evangelizar, necesitamos discipular, necesitamos servir. Dios nos ha llamado, Dios nos ha constituido miembros del cuerpo de Cristo porque hemos venido al arrepentimiento en fe. Y ahora somos nuevas criaturas. Entonces, nos es preciso hacer vivir en santidad. Tú y yo es necesario vivir en santidad. Lo más santo y apartado que sea nuestro caminar con Cristo, más poderoso, lo más apartado que nosotros podamos ser, más poderosa será nuestra evangelización, más poderosa será nuestro servicio para con el Señor. De hecho, el testimonio coherente, o sea, que más se apega a una vida transformada, es una de las pruebas más convincentes de la verdad del Evangelio. O sea que nosotros, cuando miramos a ese evangelista, ese miembro del cuerpo de Cristo que está caminando a la par de las Escrituras y mostrando esa verdad a la par de las Escrituras, ese es el mejor mensaje que nosotros podemos ver y podemos decir: ese es Dios. Y la única manera que tú y yo vamos a lograr eso es viviendo en santidad, lo cual quiere decir que nosotros necesitamos analizar nuestro derredor y apartarnos de las cosas que fastidian nuestra santidad, de las cosas que estorban a nuestra santidad. Y nosotros sabemos cuáles son esas cosas: nuestros malos pensamientos, nuestra mala manera de hablar, nuestras primeras reacciones que no agradan a nadie, y cosas así por el estilo. Y podemos nombrar un montón de cosas, pero cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que estorban a mi santidad, a tu santidad. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo más razonable que tú y yo podemos hacer. Y cuando está hablando de las misericordias de Dios, está hablando de todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, que nos dejó para nosotros aprender en los evangelios. Y nosotros podemos nombrar un sinnúmero de cosas. Es más, hace unas semanas atrás nosotros estuvimos viendo algunas de esas misericordias que Jesús nos nombra en los evangelios. Por las misericordias de Dios, por la misericordia de Dios es que tú y yo podemos estar en este lugar escuchando el mensaje de salvación. Por la misericordia de Dios es que pudimos llegar a la salvación. Por la misericordia de Dios es que libremente podemos proclamar el evangelio aún en ese tiempo. Y por la misericordia de Dios es que, aunque la vida se ponga difícil, es que podremos seguir proclamando ese mensaje de salvación. Nosotros nos es preciso orar continuamente, orar continuamente. Romanos capítulo 10, versículo 1 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál es nuestra más ferviente oración? Y tú y yo necesitamos pensar, porque nosotros somos muy buenos para pedir para nosotros mismos. Somos muy buenos para pedir por las necesidades de nuestra iglesia. ¿Cuál es la necesidad más grande que el ser humano tiene? Es la salvación. En la salvación es donde todo comienza. Si el ser humano no tiene salvación, no hay comienzo, no nace de nuevo, no hay cómo llegar más allá. Juan capítulo 3 nos hace ver que el que no cree ya fue condenado, ya ha sido condenado. Entonces como quien dice, la vida ya se acabó porque no ha creído. Primera
de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién? Todos los hombres. Todos. ¿Y qué es todos? Todos los hombres, todos los varones. Y sabemos que algunos de nosotros estamos en graves situaciones. Hay personas, hay varones que están en posición de poder, que una decisión de sus bocas cambia nuestra vida en un abrir y un cerrar de ojos. Cambia las leyes, cambia el entorno. Todo lo que el presidente de la nación tiene que hacer es declarar guerra, y cambia porque cambia. Necesitamos orar los unos por los otros. En Juan capítulo 17 versículo 26 dice lo siguiente: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la oración de Jesús. Que Él esté en nosotros, que el Padre esté en nosotros y nosotros en Él. Esa es la oración de Jesús para con sus discípulos, para con sus siervos, para con su cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. O sea que en todo tiempo y en todo lugar nosotros debemos estar orando los unos por los otros, por nuestra iglesia, por las almas que no conocen de Cristo Jesús, para que puedan llegar al arrepentimiento y fe y lleguen a ser miembros del cuerpo de Cristo, como Dios los ha llamado a ser. Nosotros necesitamos iniciar conversaciones intencionalmente. Cada cuarto viernes nosotros tenemos ¿qué cosa? Cada cuarto viernes del mes tenemos, ¿cómo le hemos llamado a ese viernes? Nosotros le hemos llamado viernes intencional. Primer, segundo y tercer viernes del mes nosotros llegamos al templo y oramos, tenemos un devocional y compartimos. El cuarto viernes nosotros intencionalmente salimos para tener o hacer intencionalmente conversaciones y poder conocer personas y poder dar seguimiento y todo, pero es intencional. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo tendríamos una conversación? ¿Para ser amigos? ¿Para conocer más gente? ¿Para ver si saco provecho? Recuerda que eres un miembro del cuerpo de Cristo. Una conversación intencional sería para presentar el Evangelio, sería para hablar de nuestro Salvador, sería para invitar al centro de acción, para invitar al servicio de celebración. Pero lo más importante es para que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Una conversación intencional. Nosotros necesitamos buscar tener conversaciones intencionales. Mira, ¿de qué se trata la vida? La vida se trata de relaciones. Donde quiera que nosotros vayamos, vamos a tener una relación. Si nosotros trabajamos en una fábrica o si trabajamos por nuestra cuenta, tenemos que tener relaciones. Imagínate, trabajar por mi cuenta y no tener relaciones. ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer? ¿Quiénes van a ser mis clientes si no tengo relaciones? Hay personas que decimos, ay, a mí es que a mí no me gusta tratar con la gente. Pues yo no sé qué vas a hacer, manito, tú te vas a morir de hambre. Porque la vida se trata de relaciones. Nos es preciso relacionarnos. Una relación sin comunicación, ¿qué es? No es relación. Tú y yo necesitamos entender que necesitamos comunicarnos. Y esa comunicación debe de ser intencional, y la intención es de presentar a Jesucristo como Salvador. Mateo capítulo 7, versículo 1-12 nos habla de la regla de oro. Y Mateo nos está diciendo ahí
así como tú quieres que los hombres te traten a ti, así trátalos tú a ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Es la regla de oro. En estas conversaciones intencionales que nosotros debemos iniciar, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Arrepiéntete, pecador. Te vas a ir al infierno. No. Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a causar son pleitos, son divisiones, son contiendas. Y Dios no nos ha mandado a causar contienda, sino nos ha llamado a hacer unión. Y la unión trayendo a las personas al conocimiento de Cristo Jesús para que lleguen a ser miembros de ese cuerpo. Tú y yo lo que debemos hacer es explicar el Evangelio mientras estamos teniendo estas conversaciones intencionales. Explicar el Evangelio. Es increíble cuántos cristianos que habemos que no sabemos explicar el Evangelio. Increíble. Dios a eso nos ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, nos ha comisionado y nos ha enviado a discipular a las naciones. Y muchos de nosotros no sabemos explicar el Evangelio. Y el Evangelio es simple, sencillo, es profundo y tiene poder porque es la palabra de Dios, pero en explicación es simple y sencillo. Lo encontramos allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ok, Cristo murió por mis pecados. Cuando Cristo murió por mis pecados, ¿qué me da a entender eso? Eso me da a entender que si Cristo murió en mi lugar por mis pecados y yo me acerco a Él en arrepentimiento y fe y pido perdón, como mis pecados ya han sido enjuiciados, entonces ahora yo soy libre. O sea, creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Jesucristo resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo detener. Injustamente murió por mis pecados porque Él no debía absolutamente nada. Y como no debía absolutamente nada, era el Cordero sin mancha que pagó por mis pecados el sacrificio justo que Dios necesitaba para poder así expiar los pecados de la humanidad entera. Entonces lo levantó de los muertos al tercer día. Y ese es el Evangelio. Porque Cristo murió por mis pecados y porque yo creo que Él murió por mis pecados y porque resucitó al tercer día, tengo vida eterna. Ese es el Evangelio. No hay nada de difícil en ello. No hay nada de que tienes que dar 20 vueltas alrededor y 10 de esas tienen que ser trotadas y luego 5 tienes que correr y luego las últimas 5 tienes que correr con todas tus fuerzas y si lo logras, entonces alcanzas la salvación. No. Si esa fuera la salvación, ¿cuántos de nosotros la lograríamos? Nadie. Nadie lo lograríamos. ¿Quiénes estamos en condiciones para correr? Yo creo que ni para caminar las 10 vueltas. Pero el Evangelio es simple. Y tú y yo necesitamos saber explicar el Evangelio. Parte de nuestra preparación personal. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué esperanza hay en ti? Gloria. ¿Qué esperanza hay en la iglesia? Cristo vendrá por ella.
¿Qué esperanza hay en mí como pecador? Que Cristo murió por mis pecados. ¿Qué esperanza hay en las naciones? Que Cristo vendrá. O más bien que Cristo vino a morir por ellos y que si no se arrepienten, vendrá otra vez. Pero entre todo eso hay esperanza. Hay esperanza. Y tú y yo se nos va a demandar por muchas personas cuando estamos presentando este mensaje, cuando estamos buscando tener esas relaciones, conversaciones intencionales. Se nos va a cuestionar, se nos va a preguntar y se nos va a demandar una cosa y otra. ¿Y qué dice Pedro? Santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa. ¿Cuál defensa? Mira, allá en Mateo capítulo 4, Jesús presentó defensa. Cuando el diablo vino y lo tentó y le dijo, mira, tú eres el Hijo de Dios, a ti nada te va a pasar. ¿Por qué no te avientas? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. ¿Tienes hambre? Claro que sí, tengo 40 días sin comer. Tú tienes todo el poder, le dijo el diablo a Jesús. Ahí están esas piedras, conviértelas en pan. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. Todos los reinos del mundo te los daré si tú postrado me adoras. Tú tendrás todo el poder. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Presentó defensa con mansedumbre. Jesús no le dijo, es cierto, yo tengo todo el poder, yo hago lo que yo quiero. Toda la potestad me ha sido dada, decía Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿No dijo Jesús eso? Dijo Jesús, escrito está. Y de la misma manera es que tú y yo necesitamos presentar defensa, santificando a Cristo en nuestros corazones. Tú y yo necesitamos persistir, no desanimarnos. Persistir y no desanimarnos. Allí en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, si nosotros perseveramos, segaremos. ¿Qué segaremos? Segaremos el fruto que Dios nos ha preparado para dar. Y no estoy hablando de naranjas, tan mandarinas, ni sandías, ni algo así por el estilo. Es el fruto del Espíritu que tú y yo vamos a dar. El fruto de un cristiano, discípulos y discípulas. Tú y yo caminando en amor, en justicia, en verdad. A su tiempo cosecharemos. Es importante recordar que el éxito en el evangelismo no se determina por la respuesta del pecador a la cantidad de almas que logramos nosotros traer a los pies de Cristo. Es ahí la razón por la cual muchos de nosotros nos desanimamos. Nosotros le presentamos el evangelio a 100 personas y llega una, llegan dos y decimos, esto no sirve, esto no funciona. Mira todo el trabajo que puse y mira el fruto que tengo. Más bien, se mide por nuestra fidelidad a Cristo y proclamar el mensaje de salvación. Al ser fieles en las oportunidades que Dios nos da, podemos descansar sabiendo que hemos sido obedientes, confiándole a Él los resultados de nuestra labor. Dios no nos pide que nosotros seamos exitosos. Dios no nos pide que nosotros aprendamos la Biblia entera para poder tener éxito. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Ser fiel. Ser fieles. Y para que tú y yo seamos fieles, tú y yo necesitamos tener obediencia en nuestros corazones.
Tú y yo necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Es parte de nuestra preparación personal. Dios nos pide ser fieles. Si nosotros somos fieles en predicar el mensaje de salvación, en estudiar la palabra de Dios, en hablarle a las personas de Cristo Jesús, a su tiempo vendrá la cosecha. A su tiempo, fíjate bien, a su tiempo, no al tiempo nuestro, a su tiempo. Mientras tanto, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fiel, mantenernos fiel, sin desanimarnos. Y vaya que habrá desánimo, por un lado y por otro. Pero tú y yo necesitamos mantenernos fieles. Ahora bien, somos únicos. Punto número 1. Hay muchas organizaciones en el mundo, pero solo la iglesia tiene vida. Hay muchas organizaciones en el mundo. Nosotros podemos nombrar un montón de organizaciones, pero solo la iglesia tiene vida. ¿Por qué es que la iglesia tiene vida? Porque el Espíritu Santo de Dios habita en ella. ¿Sí? Por eso es que tiene vida. Lo cual la descalifica de ser una organización, sino que es un organismo. Cuando tú buscas en el diccionario la palabra organismo, te dice un ser vivo. Y eso es lo que la iglesia es. Es un organismo compuesta por los diferentes miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo y se van añadiendo según el cuerpo de Cristo va dando a conocer el mensaje de salvación. He ahí la razón por la cual somos un ser vivo, porque Cristo Jesús ha depositado su Espíritu Santo en ella, en la iglesia, en nosotros. Todas estas grandes organizaciones alrededor del mundo hacen muchas buenas obras. Ayudan en la educación, sustentan con alimento y bienes materiales, enseñan agricultura, enseñan medicina, enseñan bienes y raíces. En fin, nosotros podemos nombrar un montón de cosas que esas organizaciones alrededor del mundo hacen que de veras están bien. Pero todo lo que esas organizaciones hacen no son para siempre. Las obras que la iglesia hace bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo son para siempre. Las obras que la iglesia hace bajo la dirección y poder del Espíritu Santo depositan en la cuenta bancaria celestial. Ahí la razón por la cual Jesús dice: no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que háganse tesoros en el cielo donde ni el ladrón entra y no puede ser minado. Y la única manera que vamos a hacer tesoro en el cielo es por medio de la dirección y el poder del Espíritu Santo. La iglesia somos únicos, pues somos un organismo, o sea que somos un ser viviente con la capacidad de razonar, de adorar y de la responsabilidad de ir a las naciones y proclamar las buenas nuevas de salvación. Y la razón por la cual podemos razonar es porque estamos vivos. La iglesia está viva. Dios ha puesto a Jesús como la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y nosotros, la iglesia, hoy, que es domingo, y que necesitamos estar aquí, que Dios nos ha llamado a congregarnos aquí, nosotros pudiéramos decidir, ¿sabes qué? No vamos a tener servicio. Nosotros vamos a ir al parque y vamos a jugar voleibol. Y mientras jugamos voleibol, conversamos de la Biblia, para que las personas que están alrededor puedan oír que nosotros somos cristianos y que sabemos Biblia, y tal vez puedan llegar a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Nosotros pudiéramos hacer eso. Jesús no vendría y ¡hey! ¿A dónde van? Jesús no vendría así. Jesús nos dejaría ir al parque
poner nuestra cancha de voleibol y jugar voleibol y conversar y hacer y deshacer y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque somos un ser viviente y tenemos la capacidad de razonar si eso es lo correcto hacer de acuerdo a la Escritura o estar en la casa de Dios escuchando el mensaje de salvación, edificando, dejar que la palabra de Dios edifique nuestros cuerpos y poder nosotros renovar fuerzas, renovar mente, renovar corazón. Tenemos la capacidad de razonar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay la razón por la cual estoy vivo, por la cual la iglesia está viva, porque Cristo Jesús vive en ella, y Cristo Jesús no está en la tumba, ha resucitado. Acuérdate, es el Evangelio. Amén. Amén. Punto número 2. Somos únicos, recuerda. Somos únicos porque somos un ser viviente. La iglesia. Punto número 2. ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Eres un pie? ¿Eres una mano? ¿Eres un dedo? ¿Eres un cabello? Porque si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, Dios no te ha colocado ahí nada más por colocarte. Dios no te ha puesto ahí nomás para que te mires bonito. Dios te ha traído a ser miembro del cuerpo y te ha dicho, este es tu llamado. Tú eres dedo. Tú eres mano. Tú eres pecho, no sé, pero Dios es el que te ha colocado ahí. ¿Quién eres tú en el Señor? En primer lugar, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16 dicen, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién eres tú en el cuerpo de Cristo? Algunos pensamos que somos el llanero solitario, otros pensamos que somos Tarzán, otros hasta Chita pensamos que somos y no necesitamos la ayuda de nadie. La palabra de Dios dice diferente. La palabra de Dios dice que tú y yo estamos conectados los unos con los otros, y porque estamos conectados por las coyunturas y ligamentos, nos necesitamos mutuamente el uno para con el otro. ¿Quién soy yo? Yo soy dedo. ¿Y el dedo no necesita la mano? ¿La mano no necesita los pies? ¿Los pies no necesitan los oídos? Claro que sí, y todo eso nos lo dice allá en 1 Corintios capítulo 12. Yo tengo que determinar que si yo soy un dedo, ok, yo necesito la mano. ¿Y la mano, porque es mano, no necesita el dedo? Claro que sí necesita el dedo. ¿Ustedes pueden ver mis manos? ¿Y mis pies? No, ustedes están viendo mi zapato. Entonces, ¿son más importantes mis manos porque son las que están visibles? No. Sin mis pies, mis manos no podrían estar aquí. Y mesmamente nosotros, tú y yo. ¿Quién eres tú en el cuerpo de Cristo? Y a lo que voy es que todos somos importantes. Todos somos indispensables. No porque tú no tienes las cosas claras en cuanto al llamado, quiere decir que no, lo que tú hagas o dejes de hacer, no importa. En segundo lugar, el Espíritu Santo habita en mí
Y debido a eso es que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo habita en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, deduzco que soy un miembro del cuerpo de Cristo. Ahí es mi identificación. Y Dios me revelará a mí qué es lo que soy. Si soy boca, soy nariz, sucesivamente. Y eso es lo que puedo ser y desarrollar porque el Espíritu de Dios vive en mí. En tercer lugar, los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. Mira, ¿cuál es la razón por la cual tú conoces a Vicente Hernández? Y puedes decir, ahí está, o allí va, o lo vi allá en la cocina. ¿Cuál es la razón por la cual tú puedes decir eso? Porque tú miras el cuerpo de Vicente Hernández flotando por ahí, caminando, corriendo, haciendo, o a veces tirado. Tú puedes decir, ahí está. ¿Ah? Lo mismo es la iglesia, que se mueve en el mundo. Cuando la iglesia se mueve en el mundo, entonces el mundo puede ver que ese es el cuerpo de Cristo, que está siendo manifestado, haciendo la obra de Dios. Ahí es la razón por la cual tú y yo necesitamos preguntarnos, ¿quién soy yo en el Señor? ¿Quién eres tú en el Señor? Soy un miembro y porque tengo el Espíritu Santo de Dios, es que soy ese miembro. Entonces ese miembro necesita manifestar a Jesucristo. En todo el sentido de la palabra, mente, voluntad y emociones. O sea, hacer la obra de Cristo. Servir, evangelizar y discipular. Para que Cristo pueda ser visible, pueda ser visto en las naciones. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué somos? Embajadores, somos representantes. Somos representantes de Jesús. Y no está hablando individualmente, está hablando de la iglesia, pero también individualmente. Pero para que nosotros podamos ser representantes de Jesús individualmente, nosotros necesitamos ser miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Punto número 3. ¿Cómo va a conocer el mundo a Jesús? Nos regresamos a lo que estábamos hablando. El mundo va a conocer a Jesús cuando mira a la iglesia en movimiento, haciendo la obra que le ha sido encomendada hacer. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. Esto es lo que nos explica 1 Corintios capítulo 12. Primero nos dice el capítulo 12 que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos mano, otros lengua, otros pies, otros mano y así sucesivamente, y que todos estos miembros del cuerpo de Cristo tienen diferentes dones para llevar a cabo la misión que Dios ha encargado. ¿Sí? A unos llamó para ser evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros los que hacen milagros y los que sanan y así sucesivamente. Todos tenemos diferentes dones, pero todos estos dones trabajan para hacer una misma obra. ¿Sabes cuál es esa misma obra? Salvar al pecador. Salvar al pecador. No es para nuestro propio beneficio. Habemos personas que nos jactamos porque tenemos el don de sanación, vamos y imponemos las manos sobre alguien y ese alguien es sanado y ¿qué decimos? Yo lo sané.
No es para eso. Dios puede hacer muchas cosas. Y todas las cosas que Él haga serán para su honra y para su gloria. Por consiguiente, todas las cosas las que nosotros hacemos según los dones que Él ha dado a la iglesia serán para su honra y para su gloria. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio. Nosotros tenemos algo en común con todos los demás. Primeramente, que somos pecadores. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Tenemos en común en que Dios nos ha llamado a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos muchos miembros, pero todos juntos nosotros hacemos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos eso en común. Si un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. Si un miembro se goza, todos los demás miembros se gozan con él. Todos tenemos esto en común. Así como los miembros del cuerpo. Todos estamos ligados los unos para con los otros. Somos inseparables. Porque Dios nos ha traído a ser el cuerpo de Cristo. Si uno de nosotros dice, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de estos hermanos. Y se sale y se va. ¿Qué sucede con el cuerpo de Cristo? Si es que Dios te ha puesto acá. Queda manco. Queda manco, queda incapacitado. Porque Dios lo ha traído ahí. Dios no lo ha llevado a otro lugar. Otra cosa sería si Dios lo lleva. Si Dios lo saca de ahí, es que Dios va a suplir ese miembro para que el cuerpo no esté incapacitado. Pero nosotros tenemos todas estas cosas en común, lo cual quiere decir que nosotros tenemos que buscarnos el lado para poder lograr la obra que se nos ha dado a hacer. Los miembros del cuerpo de Cristo predican al Cristo de la Escritura, el cual nos es revelado por parte de Dios. Y nosotros lo podemos ver ahí en los versículos 28 al 31, en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? La predicación de la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación. No nos colguemos en que tenemos un don especial. Oh, yo hablo lenguas. Oh, no, yo sano. Oh, no, yo profetizo. Oh, no, es que yo es. Oh, no. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lleva el mensaje de salvación. Que otras personas conozcan a Cristo Jesús. Recuerda, somos únicos. Nadie puede predicar como tú predicas. Nadie puede dar el mensaje de salvación como tú lo das. Solo tú es que puedes hacer esas cosas. Cada uno de nosotros hemos sido dotados del Espíritu Santo para hacer las cosas a lo mejor de nuestra habilidad. Algunos las hacemos mejores que otras, otros aclaramos más el mensaje, pero eso no quiere decir que necesitamos dejar de predicar. Somos únicos y necesitamos prepararnos personalmente para hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría
de Dios. Y eso es lo que tú y yo predicamos. Que Cristo es poder de Dios, que Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios a todo aquel que cree, que le lleva a la salvación, sabiduría de Dios que se da cuenta que hay un Dios del universo que le ama y que quiere tener una relación con Él. Eso es lo que tú y yo predicamos como miembros del cuerpo de Cristo, y que no se nos olvide. Para concluir, tú eres importante dentro de la iglesia. La posición que Dios te ha dado es importante. Recuerda, Dios es quien te la dio. Dios es quien te puso ahí. Dios es quien te da ese conocimiento. Dios es quien te quiere llevar a hacer grandes cosas en esa posición que Él te ha dado. Necesitas prepararte personalmente. Necesitas saber que tú eres único y que no hay otro como tú. La razón por la cual eres único es porque Dios te ha dado esa responsabilidad y ese lugar. Si somos dedo, es porque Dios nos ha dicho tú eres dedo. Si somos pie, es porque Dios nos ha dicho tú eres pie. Y como tal, debo suplir la responsabilidad de esa responsabilidad, de ese llamado, pues. Nuestro pasaje dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. La vida se trata de Dios. La vida que tú y yo vivimos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, se trata de Dios. Edifiquémonos en su nombre, exhortémonos en su nombre y salgamos de aquí a ser esos discípulos que Él quiere que conquistemos. Oremos pues, pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta, mi Dios. Gracias por cada uno de los presentes, mi Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nuestros corazones y podamos nosotros durante la semana conquistar ese territorio que nos has dado, hablando y predicando tu palabra, mi Señor. Invitando a personas a que conozcan a Cristo Jesús, invitando a personas a que lean las Escrituras para que puedan ver al Dios del universo y así poder llegar a su conocimiento. Mi Señor, llévanos con bien a casa, despídenos en paz, mi Señor, ayúdanos a disfrutar del compañerismo y que no se nos olvide orar los unos por los otros, que no se nos olvide, mi Señor, las personas a quienes les hemos testificado y que nos cuidemos vivir en santidad, buscando la sabiduría que únicamente el Espíritu Santo nos puede dar. Gracias en Cristo Jesús. Amén.